Este es el episodio número 13 de nuestra historia del Imperio Bizantino. Estamos en la temporada del territorio, hablando de la reina de las ciudades, Constantinopla, y en el episodio anterior nos referimos al Palacio Imperial. En esta ocasión vamos a hablar de las iglesias de la ciudad, empezando por las iglesias y la evolución de la cúpula en el paisaje urbano de Constantinopla. Después, en una segunda parte, pasaremos a la multitud de iglesias y monasterios en la ciudad, y finalmente a la influencia de la aristocracia y el imperio en la construcción de las iglesias de Europa. Empecemos con la primera parte, las iglesias y la evolución de la cúpula en el paisaje urbano. Una de las características distintivas del paisaje urbano de Constantinopla eran las cúpulas de sus iglesias. Si bien las iglesias paleocristianas no las tenían, como el monasterio de Estudios, construido en los años 450 por el cónsul del mismo nombre en el barrio Samatia, cerca de la Puerta Dorada, y que se convirtió en el monasterio más grande de la capital a partir del siglo IX, la cúpula se impone desde principios del siglo VI con la construcción de San Policarpo por Julia Aniquia, descendiente de Teodosio I, y se convierte en una cubierta casi obligatoria después de la construcción de Santa Sofía por el emperador Justiniano entre el año 532 y 537. Ninguna iglesia alcanzaría las dimensiones de Santa Sofía, la iglesia más grande de la cristiandad, precedida por un gigantesco atrio rodeado de pórticos de 60 metros de ancho, con una longitud de 35 metros, hoy desaparecida. Santa Sofía mide 76 metros de largo y 71 metros de ancho. Es una basílica precedida por dos nártex rematados por tribunas. Lo más destacado es la gigantesca cúpula de 31 metros de diámetro que se eleva a 60 metros sobre el suelo, símbolo obviamente de la bóveda celeste. Sostener una semiesfera de tal magnitud sobre una basílica de planta rectangular planteaba un problema delicadísimo. Justiniano recurrió no a arquitectos, sino a dos físicos, Artemio de Trales e Isidoro de Mileto. La iglesia, construida en 5 años solamente, que está prácticamente intacta en la actualidad, fue inaugurada el 27 de diciembre del año 537. Sacudida por el terremoto del 6 de diciembre del año 557, la cúpula se derrumbó el 7 de mayo del 558. Fue inaugurada nuevamente el 23 de diciembre del año 563 y desde entonces solo ha experimentado reparaciones parciales. Pasemos a la segunda parte, la multitud de iglesias y monasterios de Constantinopla. Estimar el número de iglesias que pudieron funcionar simultáneamente en Constantinopla es una tarea básicamente imposible. Además de las iglesias públicas que dependían de la diócesis y por tanto de Santa Sofía, cuyo clero abundante se encargaba del servicio, se suman las iglesias de los numerosos monasterios, algunas de las cuales estaban abiertas a los fieles comunes. En su mayoría, las iglesias que funcionaban en el siglo X se remontan al periodo del siglo IV al siglo VI, lo que no significa que no hayan sido profundamente restauradas e incluso reconstruidas en varias ocasiones. Esto también se aplica a los monasterios, donde el restaurador disfrutaba del título y los derechos del fundador. Podía poner su nombre en la iglesia. Por ejemplo, el monasterio de Cora, literalmente el monasterio del campo, que data al menos del comienzo del siglo VI y que servía como base para los monjes de Palestina y como residencia del patriarca de Jerusalén cuando no podía ocupar su sede, fue espléndidamente decorado y reconstruido a principios del siglo XIV por Teodoro Metoquites, quien lo decoró con mosaicos y añadió una capilla funeraria cubierta de frescos. Es hoy en día la Carie Jami, la mezquita de Carie.
Pasemos a la tercera parte, la influencia de la aristocracia y el imperio en la construcción de iglesias. Las principales iglesias posteriores a la época de Justiniano son, por lo tanto, monasterios. Estas fundaciones son todas obras de aristócratas cercanos al poder imperial y las más importantes son atribuidas directamente a los emperadores. La última notable y la más espectacular se debe a Juan II Comneno y su esposa Irene, fallecida antes de la inauguración de esta iglesia. Se trata del Cristo Salvador Pantocrátor, destinada tanto a servir como mausoleo para la dinastía como a albergar un gran hospital. El documento de fundación de octubre del año 1136 detalla las diferentes especialidades y organiza el personal médico, compuesto por médicos y asistentes laicos, incluyendo personal femenino para atender a las mujeres. Para construir este complejo monumental fue necesario crear una gigantesca terraza cuyos poderosos muros de contención todavía son visibles desde el Boulevard Atatürk. Pero de todo esto, prácticamente el único edificio conservado junto con la cisterna es el conjunto de 3 iglesias adyacentes conocido como el Monasterio de Studios, una iglesia de Cristo Pantocrátor al sur, una iglesia de la Guardia Siria al norte y entre ambas una iglesia dedicada a San Miguel, destinada a albergar los restos de la familia Comneno. La decoración, que incluye parte del suelo en opus sextile y en opus alexandrinum, alcanzaba la perfección absoluta. La cúpula del Pantocrátor estaba recubierta en el exterior por un mosaico dorado que brillaba con el sol. Con esto terminamos nuestro episodio y en el siguiente estaremos hablando de el agua en la ciudad de Constantinopla.